nada más hace clic en el enlace, ahí va a ver las sesiones. Cualquier cosita que quiera repasar, ahí van a quedar para que luego las repase. Este material no es un material, como hemos dicho antes, para dejarlo ahí guardado en el escritorio o en la biblioteca. Es para usarlo. ¿Cómo usarlo? Bueno, una de las formas es reproducirlo en su iglesia local. Entonces ese es el desafío. Puede sonar no fácil, pero no es imposible. Y no es tampoco una cosa que uno solo a veces puede hacer. Uno necesita siempre el apoyo, la ayuda de los hermanos. Entonces queremos animarlos en ese sentido para poder hacer eso. De manera que el material va a estar disponible para que ustedes lo puedan reproducir. Muy bien. Entonces queríamos presentar así súper rápido la delegación de la Iglesia La Paz. ¿Dónde están los hermanos de La Paz? Ahí está, muy bien. Fuerte el aplauso para ellos. Iglesia Luz Celestial. Ahí está el pastor, muy bien, Pastor Anselmo, bienvenido. Iglesia Nuevo Nacimiento. Ok, me acabo de acordar de eso. Ok, sí, porque había una persona anotada, un hermano de Nuevo Nacimiento. ¿Ustedes recuerdan que hace esos meses atrás estábamos orando por la salud de José? ¿Verdad? Y entonces en la parte de atrás aquí nomás estaba el pastor John Córdoba. Está de cumpleaños hoy. Pero adivinen qué, está con tratamiento de quimio. Y ha perdido 20 libras. Está en un proceso difícil, complicado. Así que será un buen momento para orar por él y su esposa, Amaloja, y su familia. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Carmen Barrios también pidió oración. Sí, y así como ellos, hay otros casos también de hermanos que no han podido estar por esa razón. Entonces será un buen momento para hacer una oración corta y también pedir el cuidado, el favor de Dios y la sanidad que viene solo de parte de Dios, ¿verdad? Porque los médicos están, los medios están, pero es Dios el que puede hacer la obra. Oramos entonces en breve. Padre Celestial, gracias te damos por la vida del pastor John y su familia y la obra tuya ahí a través de la Iglesia Nuevo Nacimiento. Pedimos tu bendición para su vida. Fortalécele en este tiempo de prueba, de tratamiento, de intervenciones, de medicamentos, de desánimo también. Señor, todo eso tú lo cargaste en la cruz, nuestros momentos difíciles y nuestras situaciones. Y solo por tu gracia podemos llevarlo adelante. Entonces encomendamos su vida en tus manos para que tú le sostengas, le fortalezcas y, Señor, nos dé la oportunidad de verlo de nuevo aquí. Bendícele, Señor, a la hermana Carmen también, a Víctor, del liderazgo de la iglesia allí, Esperanza y Misericordia. Señor, y a aquellas personas también como el pastor Joseph, quebrantados en su salud, que tú les sostengas y, Señor, pronta recuperación para ellos. Ponemos tus vidas en tus manos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Rápidamente, Iglesia Bautista Luz Admirable. Ahí está, muy bien. Con porristas y todo. Centro Adoración Maranata. Ahí está el hermano Elacio, ¿verdad? Muy bien, nos han acompañado siempre. Bienvenido. Iglesia Templo Bíblico, Cristo la Roca. Pastor José, muy bien, ahí está. Gracias por venir. Iglesia Bautista de Tubualá. De Tubualá. Pastor Crescencio está por allá. Me parece, está. Okay. Está ocupado. Iglesia Bautista Ciudad de Gracia.
Ahí está, muy bien, Susmari. Firme. Iglesia Vida Nueva. Ahí está, muy bien. Sheila, bienvenida. Iglesia Bíblica Esperanza y Misericordia. ¿Dónde están? Ahí está. Muy bien. Luis y nuestra hermana Argentina. Yo creo que se me escapa una iglesia por allá que yo sé que está en un lugar, pero no tengo el nombre. Entonces le voy a pedir al pastor que se presente así en breve y nos diga su nombre y cómo se llama la iglesia que está pastoreando. Primera vez en IVAC. Tu nombre, pastor. Mi nombre es Valerio Ruiz, ando con mi esposa Angelina. Estoy pastoreando una iglesia que se llama Río de Vida. Estamos ubicados dentro del Parque Nacional Chagre. La entrada en Cabima, directo a la fábrica de cemento Bayano hasta el puerto Corotú. De ahí tenemos que coger una embarcación en bote, 1 hora subida y una hora bajada. Así que vengo de lejos. Muchas gracias. Buenísimo. Gloria a Dios. Iglesia Bautista Betel. Ahí está, muy bien. Axel. Max, tú me dices. CBC, de Crossroads Bible Church. El hermano Max Pérez también está con nosotros. Muy bien, gracias. También nuestro hermano José y Jinjo de aquí, son de casa, la iglesia cristiana, iglesia evangélica china libre. Muy bien, ¿verdad? ¿Todo el mundo presentado? ¿No quedó nadie por fuera? No se me resienta nadie. Bien, estamos listos, ya tomamos mucho tiempo. Mañana le vamos a pasar unos avisitos. Por ahora tenemos a David, que viene a continuación. Mark viene, ok. Mark. Comunidad Cristiana El Faro de Cartago, Costa Rica. Hey, while she's here, don't forget to give Sylvia a hand for the dinner we just had. Hay que agradecer a Silvia por la cena. Ya se puede casar. No sé si quiere casar con el que cocinó, pero porque no era Frank. Okay, we're going to do pages 11 and 12 in the workbook. Muy bien, vamos a estar en las páginas 10 y Very 11. important pages. 11 y 12. And the subject for this little talk is going to be the divisions of the New Testament. Entonces, el tema son las divisiones del Nuevo Testamento, y si dije correctamente la primera vez 10 y 11, ¿no? 11 y 12. Page 10 depicts 4 of them: the Gospels, history, the epistles, and the apocalyptic. Los There's 4 vemos. divisions. Vemos 4 divisiones en la página 10: evangelios, historia, epístolas y literatura apocalíptica. Okay, start. What are Gospels? Gospel means Entonces, good ¿qué son los news. evangelios? El evangelio significa buenas noticias. The good news, basically the life of Jesus. O sea, la vida de Jesús. What would you say was the
agenda that Jesus had? What was he here for? Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Qué dirían si tuvieran que contestar la pregunta por qué estuvo Jesús? ¿Con qué propósito vino? Jesus came to reconcile mankind to Creator God. Jesús vino para reconciliar el ser humano con el Dios creador. He was going to accomplish this through the death and on the cross and the resurrection to reestablish that relationship. Y esto a través de la muerte en la cruz y la resurrección para restablecer la relación con Dios. God was trying to establish this relationship way back in the Old Testament. Esa relación que Dios buscaba restablecer desde antes en el Antiguo Testamento. Back then, he had the law, the Ten Commandments that he gave Moses. En ese tiempo la ley, los 10 mandamientos de Moisés gobernaba esa relación. The law was designed to show man his sin. Jesus then came to redeem man from this sin. La ley era para mostrar al ser humano su pecado. Y Jesús vino para... sorry, what was the end that you said there? Jesus came to... God wanted men and women to approach him with heads held high, Entonces Jesús vino para redimir al ser humano, queriendo Dios que el ser humano podía acercarle a Dios. God wanted mankind to feel adopted into his family. Y sentir acogidos a la familia de Dios. Okay, now the next division was history. Tenemos la siguiente división, historia. Basically, this is to show God's plan through the church. the Historia, o organized sea, church. el plan de Dios a través de la iglesia. Remembering our previous question about what was Jesus sent here for, Podríamos hacer una pregunta parecida a la de ¿por qué vino Jesús? why do you feel the church was essential in God's plan for mankind? ¿Por qué piensan que la iglesia fuera esencial en el plan de Dios? Do you want Well- to answer that? Yeah, you folks, well, I've got answers here. Let me just go through it. The book of Acts, for example, written by Luke to Greek believers, Por ejemplo, el libro de Hechos, escrito por Lucas a los creyentes griegos, we can see how the church continues Christ's mission. podemos ver cómo la iglesia continúa con la misión de Cristo. Acts shows us what Christ continued to do by the Holy Spirit that we mentioned before. El libro de Hechos nos demuestra lo que Cristo continúa haciendo a través del Espíritu Santo en sus discípulos. Acts shows us the effect of Christ's teaching on his disciples. Y el libro también nos demuestra el efecto de las enseñanzas de Cristo en sus discípulos. In Acts, we will see the beginning of the church as the gospel message moves from the individual to the teaching elder, the priests, the preachers. Entonces también en Hechos vemos los principios de la iglesia mientras el evangelio avanza desde el individuo y la enseñanza de los discípulos a un grupo más grande. From Jerusalem, the church spread to every nation of the then known world, Empezando en Jerusalén, la iglesia empezó a esparcirse a toda nación conocida en ese momento through the power and leading of the Holy Spirit. a través del poder y guianza del Espíritu Santo. Acts 1 through 12,
Peter witnessing primarily to the Jews with his message to repent and accept this Messiah. Buenamente en los capítulos 1 al 12 de Hechos vemos a Pedro predicando primordialmente a los judíos con su mensaje de arrepentimiento y aceptación del Mesías. And then finally in Acts 13 to 28, Paul comes on the scene and is seen witnessing to the Gentiles to believe in Jesus and the Messiah. Y luego vemos en los capítulos 13 hasta 28 a Pablo predicando el Evangelio a los gentiles para que creyeran en Jesús y el Mesías. Well, now we're at the third division, which are the epistles. the Ahora llegamos letters. en la tercera división, las epístolas. As Mark explained, this means letters or personal messages. Entonces, como Marcos dijo, quiere decir cartas o mensajes personales. We'll see on page 10 the two types, the Pauline epistles and the general epistles. Vemos dos categorías de epístolas, las paulinas y las generales. So the word was spreading around the known world through preachers and through letters sent from people such as Paul and Peter and the rest of them. Entonces la palabra de Dios se esparcía a través de toda la región por medio de personas y por medio de las cartas. Now the fourth division Ahora en la cuarta división, is the apocalyptic. Specifically, this is the New Testament book of Revelation, where we get a dramatic view of the future conflict between good and evil. entonces en esta división vemos o encontramos al libro Apocalipsis, donde vemos un vistazo dramático del futuro conflicto entre el bueno y el malo. I don't know how you feel about reading and studying Revelation, but I have a word of encouragement for you. No sé cómo sienten ustedes sobre estudiar este libro, pero quiero compartir una palabra de ánimo sobre estudiarlo. It comes from one of my Bible studies called Precept on Precept, Viene de un estudio que he utilizado que se llama precepto por precepto. and as we started our study of the book of Revelation, the introduction stated the following. Entonces, en la introducción al estudio dijo esto. Quote, "It's interesting that Revelation promises a blessing for reading, for hearing, and obeying the prophecy." Go ahead. Que, decía esto, que es interesante que el libro de Apocalipsis promete una bendición para los que leen, escuchan y obedecen, But it does not promise anything like that for comprehending or understanding every last detail of the book. nos promete esa bendición para los que leen, escuchen, obedecen la profecía. Sin embargo, no está incluido el comprender o entender todo punto fino de lo que está en el libro, todo detalle. So many people get bogged down with the dinosaurs and the monsters and the fire and so forth, but they're missing the main point. Muchos se enreden en dinosaurios, dragones, monstruos, esas cosas raras que salen en este tipo de literatura, pero
están perdiendo el tema principal. Keep these three objectives in mind as you dig into this wonderful book. Les comparto 3 objetivos para el estudio de Apocalipsis. The first objective, the first goal, is that when you read Revelation, you intimately know and understand the one who holds the future. Primeramente, la meta al leer el libro es que uno conoce íntimamente y entienda el único que tiene el futuro en sus manos. God will triumph, justly dealing with the righteous and the wicked, Dios va a triunfar y tratar justamente a los impíos tanto como a los rectos. Secondly, the study of Revelation will grip you and forever chart the course for your life. Segundo, el estudio de Apocalipsis le va a atraer la atención de uno y para siempre marcar una pauta so that you will not waver in your determination to practice righteousness the rest of your days. Entonces, marcará una pauta para la vida para que uno no vacila en su decisión de practicar la rectitud hasta el fin de la vida. And thirdly, Tercero, the goal of gaining a clear, thorough understanding of the content of Revelation la meta de entender el libro. I have heard it said that this is the best and most clear picture He escuchado que esta es la imagen más clara of just who Jesus is and the wonderful gift he was brought to us, sinful mankind. la imagen más clara de quién es Jesús y el maravilloso regalo que ha dado a nosotros los seres humanos. So there should be no fear on your part Así que no debemos tener miedo about diving into the book of Revelation. a estudiar el libro. Okay, page 11 is a chronology En la of the New Testament. página 11 tenemos una cronología del Nuevo Testamento. Page 10 and 11, I am finding are extremely helpful tools. Para mí estas 2 páginas son herramientas muy útiles. Let me ask you some questions on page 11, just so Entonces, you get comfortable using it. entonces para practicar usar esta gráfica voy a hacerles unas preguntas. Okay, first question. Primera pregunta. I'm sorry, go ahead. Primera pregunta. What's the first book written and when was it written? ¿Cuál era el primer libro escrito y cuándo fue escrito? James. Right, James, bingo. In 45 AD. Eso. Sí, como dice en fecha, en el año 45. What was the last book written and when? ¿Y cuál fue el último libro escrito y cuándo fue escrito? Revelation, Revelation. written Yes, at yes. Patmos on year 96. Muy bien. Simple questions to get used to a very powerful tool, a piece of information for you. Preguntas simples para acostumbrarse a usar esta herramienta. Okay, what does all this show us about the growth of the church? Entonces, ¿qué demuestra eso sobre el crecimiento de la iglesia?
Okay, first of all, it started in Jerusalem with James in 45. Primeramente que empezó en Jerusalén, como dice ahí en el año 45, cuando Paul Santiago took the escribió. gospel to Corinth, Ephesus, Macedonia, with his journey epistles. Pablo llevó el evangelio a Corinto, Éfeso, Macedonia y Corinto en con sus epístolas de viaje. Matthew and Luke Mateo y Lucas took it to Rome, lo llevó a Roma. and finally Paul's pastoral letters strengthened the churches in Y- Macedonia, Corinth, Rome. Finalmente las cartas de Pablo, las pastorales, ayudaron a las iglesias. And finally, John wrote his books at Ephesus. John wrote Revelation. Juan posiblemente escribió su libro sus libros en Éfeso y después como And then- hebreo en Patmos. While he was a prisoner in Patmos, yes. Después escribió eso escribió Apocalipsis. As you look across the divisions, as you look across the history of the books, you can just see the Christian movement moving out into the world. Mientras ven la gráfica pueden ver cómo estaba esparciéndose el evangelio. And as this week progresses, we're going to talk more specifically Amen. about that movement in some of the New Testament books. A medida que avancemos esta semana vamos a hablar más específicamente sobre estos libros. A round of applause for my translator. Aplauso para el traductor. Gracias, Mark. Ok. Yo sigo. Entonces, creo que a este punto tenemos marcada la cancha. ¿Sí? Sabemos dónde estamos. Entendemos el contexto histórico, cultural, geográfico del pueblo de Dios y otros pueblos también cuando Jesús se encarnó. Y aún después, como acabamos de hablar sobre estas cartas y otros libros. Entonces, estamos en la página 12. Para ver sobre los evangelios. Y como dice ahí, realidad sinóptica y panorama. Entonces tenemos el significado ahí arriba de lo que quiere decir sinóptica. Literalmente significa ver juntos o lo que se ve desde la misma perspectiva. Y tenemos ahí Mateo, Marcos y Lucas. Son los evangelios sinópticos porque son muy similares en forma y contenido. ¿Quién puede ofrecer un ejemplo de la similitud que vemos en estos tres? Nacimiento y genealogía de Jesús, cita los milagros, cita ¿cómo se llaman? Las parábolas. Parábola, sí, la parábola Sí. de Jesús. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿De qué manera ven
desde la misma perspectiva. Chanfle, yo esperaba que me iban a enseñar la lección. ¿Qué? ¿De qué manera ven desde la misma perspectiva? Como la palabra quiere decir sinóptica. Que los tres estaban juntos viviendo estas experiencias. ¿Ok? ¿Ok? Juan es muy diferente, como dice en el material, en forma y en contenido. Juan es muy diferente y no está incluido en la lista de los evangelios sinópticos. Bueno, vamos a ver una crítica sobre estos libros desde Christopher Hitchens, un ateo. Dice, los cristianos están en error cuando asumen que los 4 evangelios son una anotación histórica en cualquier sentido. Los autores no pueden estar de acuerdo en nada que importa. Por ejemplo, Mateo y Lucas no pueden concordar en la genealogía de Jesús. Y ahí está la pregunta, ¿cómo podemos responder a esa acusación? ¿Quién tiene la respuesta? Depende de perspectivas, dice. Sí, ¿Sí? porque a lo mejor yo no tengo tan buena memoria como otra persona y a lo mejor se me saltó la tía segunda y el otro sí le puso atención y la apuntó, pero no quiere decir que alguno esté mal. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Cómo podemos responder? Creo que habría más preguntas si estuvieran todos de acuerdo. Muy buena observación. Si todos dieran si todos partieran los detalles exactamente iguales, eso sería señal de copia o confabulación, sí. Hace 2 años, más o menos, nosotros estábamos yendo por una carretera. Ahora voy ahí. Sí. Vi la mano. Estábamos yendo hacia, estábamos yendo de paseo con la niña que teníamos en aquel entonces. Todavía estábamos en San José, pero íbamos a salir de la ciudad y apenas estábamos 2 kilómetros de la casa, donde en la circunvalación de San José que rodea, y hay una parte donde subimos para que los carros puedan pasar debajo en una intersección, una cruce, y después bajamos. Y nosotros esperamos como 7 años antes de comprar carro en Costa Rica. Pues viajábamos muchísimo en bus y yo estaba mayormente bien manejando, pero aprendí algo ese día. Que en ese puente hay que ver muy adelante porque hay un semáforo en la carretera allá y los carros, y ahí puede haber tranque ahí. Hasta el día de hoy yo no estoy completamente seguro de cómo no vi la señora adelante parar. Entonces chocamos. Bueno, fue mi culpa. Eso no hay
no hay discusión, no hay cuestión quién tenía la culpa. La culpa fue mía, porque no paré. Yo creo que tal vez ella paró rápidamente y después no vi que paró rápidamente y no, yo no pude parar. Nunca escuché la perspectiva de ella. Y de verdad nunca la vi más porque aunque teníamos que ir al juzgado, el dueño del carro, quien era el esposo, tenía que ir. Entonces no la vi más, solo el señor. Y nos fue súper bien, no hubo problema. Pero yo nunca escuché la historia de ella. No sé qué era su perspectiva de lo que hubiera pasado y que, bueno, yo sí tengo la culpa. Pero a veces quiero decir que tal vez ella tenía un poco de culpa. No sé. ¿Qué querías compartir? Era sobre, Ok. ¿Sí? ¿Cómo podemos responder? yo diría que el objetivo principal de los evangelios no es la historia, o sea, no es crear un precedente histórico, sino es apuntar a Cristo, señalar su vida, quién fue Él, para qué vino a este mundo. Y digamos que en las genealogías de Mateo y Lucas no son exactamente las mismas, pero sí coinciden que Jesús viene o es ese siervo, esa promesa de Dios de redimir al mundo, que es el Mesías esperado. Ok. Entonces, ¿están de acuerdo en el tema principal, lo que quieren comunicar? Aunque vemos detalles que tal vez parece que no coincidan, aunque parezca que no coincidan. ¿Alguien más quiere responder a la pregunta? Yo diría que perspectiva que los autores cuando escribieron estaban describiendo el evento, muchos tenían diferentes perspectivas. Podemos decir que ustedes pues, de allá pueden ver que la cartuchera es delgada y horizontal. Lo de al frente pueden ver que es angosta. Yo puedo ver que la cartuchera tiene un punto arriba. Cada uno tenemos diferentes perspectivas, pero es la misma cartuchera. Entonces, estoy nerviosa. Entonces, en el evento, Tranquilo. cuando lo describen, son quizás diferentes, pero describen una misma acción. Quizás tengan diferentes perspectivas y todo se complementa. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. ¿Sí? Tiene que ganarlo. Sí, lo que pasó aquel día en el puente, desde mi perspectiva, es la verdad, tanto como lo que ella puede decir. Aunque yo no sé cuál es la perspectiva de ella, si está diciendo la verdad, es la verdad, ¿verdad? Ella conoce detalles que yo no conozco. Yo conozco detalles que ella no conoce. Al final, el seguro termina pagando. Colorín colorado. Un ejemplo de una desconcordancia percibida. ¿Qué dijo el título sobre la cabeza de Jesús? Y cada evangelio dice algo poco distinto. Este es Jesús, el rey de los judíos, dice Mateo. Marcos, el rey de los judíos, dice. Lucas, este es el rey de los judíos. Y Juan, Jesús de Nazaret, rey de los judíos.
Bueno, ven esas frases, esas 4 frases, o allá o en su libro, ¿en qué difieren? ¿Cuáles son las diferencias entre estas frases? ¿Qué ven? Es que es lo mismo. Por ejemplo, si vamos a Mateo, él dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Pero Juan dice, él es de Nazaret, rey de los judíos. También es como, por ejemplo, de que el chocolate amarillo o el amarillo chocolate. Es la misma cosa. Nada más porque no sé por qué pusieron esos 3 evangelios y todos dicen lo mismo. Nada más que cada uno quería decirlo como a ellos les daba la gana o como ellos lo veían. Sí, porque se podían poner los 4 juntos y escribirlo, pero cada uno lo escribió. Sí, un estudio como nosotros, pero cada uno lo puso de su manera. Como Jesús a lo mejor también impactó su punto de vista individual. Ok, gracias. No estoy seguro de ese chocolate amarillo, no sé qué es. ¿Alguien ha probado? ¿Sí? Sí existe. ¿Ah? Butterfinger, amarillo, sí. ¿Alguien más? ¿Qué ven de diferencia entre esas frases? Bueno, es que soy honesta, nunca había leído esas diferencias tal cual como están. O sea, nunca había comparado cada evangelio como ellos lo presentan. Sin embargo, yo veo que ahí se repite lo mismo que es verdad. El rey de los judíos es Jesús. O sea, el rey de los judíos, ahí no hay más. O sea, siempre se repite eso. Así que eso es así. El rey de los judíos, el rey de los judíos, el rey de los judíos, rey de los judíos. ¿Quiere comunicar la misma cosa? ¿Es posible? ¿Es posible que decía Jesús, rey de los judíos? En lo que vimos anteriormente, que era de que, me acuerdo en qué hoja era, que geografía y cultura y eso, por lo menos en Juan dice Jesús de Nazaret, o sea, lo identifica por la región, rey de los judíos. En la otra dice, este es el rey de los judíos. Lo mismo que dice prácticamente en Mateo arriba, en 27, dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Eso tienen varía en algo, pero sí cambia la forma. Y como lo vimos en antes con el hermano Mark, que él dio dos ejemplos, uno simplificado y otro largo. En el segundo, en Marcos, ahí simplifica todo, dice, el rey de los judíos. O sea, lo que en los otros le agregaron, él en Marcos solamente lo dice, hizo un resumen, el rey de los judíos, no puso agregado. Ok, gracias. Bueno, y tenemos en Juan 19:20 tal vez otra explicación. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. ¿Varía la gramática de cada lenguaje? ¿Es posible que en arameo pusieran pronombre demostrativo y en latín no? No sé, no soy experto en esos lenguajes. Sí.
Sí, yo pienso que sí puede ser porque actualmente nosotros tenemos varios idiomas. Hablamos el idioma cuna, el inglés, el español, y cuando queremos decir una palabra, unas oraciones, no sale igual. Un ejemplo, yo puedo decir en español te amo, pero en inglés yo digo I love you, y en el cuna yo digo ambeabegue. O sea, depende. Así que yo veo que en ese entonces, en esa época, es lo mismo, ¿ya? Porque aquí está hablando de 3 idiomas: arameo, latín y griego. Gracias. Ok, ¿alguien con una duda acerca de esto todavía? O ya hablamos mucho, no sé. Chocolate amarillo. Pero, Bueno, sería para no quedarme callado. Hay dos situaciones que yo señalaría. Primero, que los discípulos del Señor, todos no eran de una sola cultura. Algunos eran pescadores, otros eran de otro, creo que eso lo describe. Y segundo, que no fueron escritos los evangelios en una sola fecha. Según consta en la Biblia, fueron en años diferentes. ¿Me explico? No era que estaban como estamos aquí en una sola mesa. Donde que cada uno, si es aquí donde estamos, aunque sea un solo tema que traten ahí, llamen al hermano, el pastor, aparte, puede dar una indicación basada en lo mismo. Y quizás yo, por mi otro nivel de más bajo nivel académico, puedo usar otros términos, pero está señalando el mismo indicativo, la misma dirección. ¿Me explico? Sería mi pequeño aporte. muy bien, Dale, gracias. bendiga. Sí, gracias. Chocolate amarillo. Ese es el nuevo apodo. Sí, por ejemplo, como dijo la hermana, acá en Juan 19:20, en Nueva Traducción Viviente, dice al final del versículo, para todos los que estuvieran ahí pudieran leerlo. O sea que por eso fue escrito en arameo, latín y griego, porque querían que el mensaje llegara a todos, y para que todos pudieran leerlo, para que todos reconocieran que el que estaba ahí era el rey. Porque podía haber o sea, a lo mejor el nombre era común, como por ejemplo decir ahorita José. ¿Cuántos Josés hay aquí? Entonces, José, el de la iglesia tal. Todos. Ajá. Entonces era como Jesús de tal, ajá, para diferenciar de otro. Muy bien, muy buenos comentarios. Vamos a seguir viendo unos detalles que tal vez aclara esta situación o el por qué. Fuentes para los evangelios. Dos de los evangelistas, ¿qué? Todos se parecen. Yo estaba, sí. A mí me impresiona que el hermano Jim ya sacó fotos de ellos. Sí. Juan parece un poco más salvaje de los demás. Pero Marcos es el más triste. Dos de ellos estuvieron presentes para ver a Mark en su travesía, digamos. Vieron. No, con Mark no. Pero vieron a Jesús. Ok, por eso dice testigo ocular. Y ahí está Jesús ahí, testigo ocular. Mateo era el discípulo de Cristo, ¿verdad? Era cobrador de impuestos antes de que Dios lo llamara, pero después lo siguió hasta la muerte y más allá. Juan también era discípulo. Marcos, ¿quién es Marcos? ¿Dónde entra Marcos la historia? ¿Es discípulo?
No. Pedro está muy enojado. Que se mueren todos los gallos. Marcos escuchó la historia de Jesús a través de andar con Pedro. Marcos no entra en la lista de discípulos. Tampoco Lucas. ¿Por qué conocemos a Lucas? Por su evangelio y el libro de Hechos. ¿Dónde aparece Lucas en otro momento? Bueno, sí está en el libro de Hechos. Se mete en la historia en algunos cuentos, pero en otro momento no lo vemos en el Nuevo Testamento. Él investiga acerca de Jesús para escribir posiblemente a una persona Teófilo, sea persona real o sea general. Entonces tenemos dos discípulos, otra persona que escuchó de un testigo ocular y Lucas que muy probablemente habló con testigos oculares también, aunque no tenemos escrito Lucas entrevistó a María, pero Lucas sí tiene detalles muy específicos acerca del nacimiento, ¿verdad? ¿Con quién hubiera hablado? Tal vez con la misma mamá. Tiene más peso mi perspectiva de lo que pasó en esa puente que la mujer. Mi verdad sobre ese acontecimiento tiene más peso. Los dos somos testigos oculares, ¿verdad? No puedo contradecirle, a menos que mienta, ¿verdad? Pero si ella dice la verdad, yo digo la verdad, tiene que concordar. Los dos somos testigos oculares. Ahora, puede haber personas que investigan también y su palabra tiene peso porque hablan con las personas que eran testigos oculares. Por ejemplo, el oficial de policía de tránsito, ¿verdad? Su palabra tenía un peso. Aunque no era testigo ocular en el momento y después, investigando con nosotros, como Marcos y Lucas. Ahora, ¿por qué hay flechas de Lucas y de Mateo hacia Marcos? Que muy probablemente esas personas, esos escritores, evangelistas, trabajaron juntos en algún momento o tenían una copia del manuscrito del otro. Y muy posiblemente Lucas y Mateo tenían a Marcos en algún momento. Hay dudas acerca de las fechas en que fueron escritas los evangelios y las cartas. Hasta se ve en esa gráfica que hay signos de pregunta. No estamos completamente seguros de las fechas para todos. Entonces, ¿quién escribió primero? Suponemos que tal vez fuera Marcos, pero con 100% de seguridad, difícil. Tal vez hay otra fuente también. Unos eruditos han hablado de un Q, un documento Q, y que todos ellos vieron ese documento y prestaron de ese documento para escribir sus mensajes. Ok, unos detalles más en esta otra página. Aquí entra de nuevo las culturas de que hablamos en la primera parte. Las culturas, los judíos, los romanos, los griegos, como ven ahí, los judíos, romanos, griegos y todo el mundo. Entonces, son la respuesta
a la pregunta, ¿para quién escribe el evangelista? ¿Para quién escribió Mateo? Los judíos. ¿Para quién escribió Marcos? Los romanos. ¿Para quién escribió Lucas? Los griegos. Y creo que para Lucas dice, Lucas Perfect Man en el libro. No, genial. Tienen una versión mejor que yo. Mesías Rey. Y Juan escribió para todo el mundo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay evidencias en lo que escribieron. Por ejemplo, Mateo rastrea el origen de Cristo, la genealogía, hasta Abraham. ¿Qué le importa a Abraham a los judíos? Es el fundador de la raza, ¿verdad? Dios escogió a Abraham para darles muchos descendientes que eran los judíos. Se ve su genealogía en 3 secciones ahora voy a olvidar las secciones, empezando con Abraham. Bueno, dice Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, hay 3 secciones de Abraham al rey David, del rey David a Jeconías, sus hermanos, cuando fueron a Babilonia, y después Jeconías hasta Cristo. Y dice Mateo en el versículo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Mateo también tiene más citas del Antiguo Testamento que cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque está escribiendo para judíos que conocían el Antiguo Testamento. Quería mostrar que Él es el Mesías prometido, el rey prometido a David, el rey que iba a estar sobre el trono hasta la eternidad. Marcos presenta la imagen de un siervo obediente. No hay genealogía. Marcos entra con acción inmediata. Con el 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y continúa con una cita de Isaías y Juan el Bautista. Marcos incluye también explicaciones de las costumbres y expresiones de los judíos para una audiencia que no conocía tan bien la cultura judía. Por ejemplo, Marcos 7, 2-4. Y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Está explicando para una audiencia que no conoce la cultura y las leyes de los judíos. Lucas habla de un Mesías rey, y la genealogía de Lucas va hasta Adán. Es el único autor que no es un judío. Acuérdense que tampoco era discípulo. Escribe su evangelio para un gentil. O sea, es de un gentil para gentiles. Y él usa citas de la Septuaginta, la traducción al griego del Antiguo Testamento.
Es el único evangelio que menciona la formación humana, que habla de cómo crecía. Y Juan habla a todo el mundo, no hay genealogía, Jesús es un ser eterno. Habla de una vez en el 1:1 que estaba con Dios en el principio, ¿verdad? Y se destaca por las 7 señales y los 7 yo soy declaraciones y también los discursos. Mientras los otros 3 sinópticos hablan con muchas parábolas cortas, Juan tiene a Jesús hablando en discurso. No. Ok, examen. ¿Para quién escribía Mateo? Judíos. ¿Para quién escribía Lucas? Okay, salté Marcos. ¿Para quién escribía Juan? Todos. ¿Para quién escribía Marcos? Romanos. Ok, ya sin ver los libros. ¿Para quién escribía Mateo? ¿Para quién escribía Marcos? ¿Lucas? ¿Juan? ¿Pablo? Ok, ahí tienen en esos cuadros una comparación que pueden ver después. Habla un poco del material compartido entre sí y en qué se enfoca cada evangelio. Pero vamos a avanzar. La realidad sinóptica desenvuelve al Dios hombre. Tenemos 3 testigos de su humanidad y una declaración de su deidad. Entonces, 3 testigos, los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que enfatizan que Cristo se encarnó, que Dios se encarnó. Habla de la realidad de su humanidad. A diferencia de Juan, quien proclama su deidad. La verdad viene en 4 retratos que pintan una vida. La vida de Cristo. 4 perspectivas establecen una realidad. Están hablando de la misma persona. No están hablando de realidades, están hablando de una realidad. Pero cada uno selecciona, ordena y escribe de la manera que quiere para comunicar bien a su audiencia. Sean judíos, romanos, griegos o todo el mundo. 4 historias que entreguen un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Si tienen que resumir el mensaje de los 4 evangelios, ¿cuál es el mensaje? Que Cristo se encarnó para vivir acá, para entregarse, para morir en la cruz por nuestro pecado y resucitarse. Cuenten la historia. 4 propósitos que aclaren una verdad. Este mismo mensaje. Y 4 biografías que cuentan una historia. ¿A alguien le gusta leer biografías? Cuando yo era niño, nos animaban mucho leer las biografías de misioneros. Y algo me pegó. Salí de mi país. ¿Alguien les gusta? ¿O quién ha leído una biografía de alguien?
Ujú. Entonces, una pregunta. ¿Han leído alguna vez dos biografías sobre la misma persona? ¿Sí? ¿Comparten los mismos detalles? ¿Cuentan la historia de la misma forma? ¿Es la misma historia? Sí. Aunque comuniquen de distintas maneras, es la misma historia, igual con los evangelistas. Entonces, los principios para la vida. Jesús es el Dios hombre y ambas verdades son necesarias para la pureza doctrinal. La iglesia primitiva debatía esta verdad, luchaba por aclarar esta verdad durante los primeros siglos de la iglesia, que es el Dios hombre, que es humano, como cuentan los sinópticos, y es divino, como cuenta Juan. Bueno, y los sinópticos incluyen la verdad de su divinidad también. Pero creo que en casi toda declaración de fe, cada iglesia, denominación, organización va a incluir que Jesús se encarnó, vivió acá como humano, siendo Dios. Es necesario para la pureza doctrinal entender o mantener esto. 2. Jesús es el Dios hombre y ambas verdades son necesarias para nuestra redención. Si Cristo no es Dios entregándose para nosotros, no hay salvación. Si Cristo no es hombre capaz de morir, no tenemos salvación. Necesitamos las dos características de su identidad. 3. No hay contradicciones en los registros de los evangelios. Podemos observar que escribieron la historia de distintas maneras, pero no son contradicciones que señalen que sea falso lo que escribieron. 4. Hay perspectivas diferentes en los registros de los evangelios. Entonces, que no hay contradicciones, sino perspectivas diferentes y maneras de comunicar diferentes. ¿Comentarios, preguntas antes de seguir? Mark, you can come on up. ¿Nada? Ok, vamos con Marcos. Para la última del día.
Hello. Buenas. Hello. Sylvia told me to say that. Silly me dijo que debería decir eso. Buenas. Okay, I want to set the expectation for this session. Okay, quiero darles como una expectativa para esta sesión. I want to read from the Gospel of John Quiero in the leer. last chapter, verse 24. Quiero leer desde el Evangelio de Juan, el último versículo. Actually, verse 25. Entonces, Juan 21, 25. But there are also many other things that Jesus did. Pero hay muchísimas más otras cosas que Jesús hizo. If every one of them were written down, I suppose that the world itself could not contain the books that would be written. Y también hay muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribían. So I forgot to tell David how long this session was going to be. Entonces se me olvidó decirle a David cuán tanto iba a durar esta sesión. 12 horas. Ah, Cierra la puerta. He's gonna do it. He's gonna lock that door. I was going to leave. Oh, yeah, I don't know Spanish, so we're done. Okay. What I'd like to do now is read a few passages from Scripture. Que me gustaría en este momento leer unos pasajes. And I'm going to need 5 volunteers to read passages. Vamos a necesitar 5 voluntarios para leer. And David is going to walk around the room, hand you the microphone, and after each passage is read, I want everyone to make some observations. Entonces mi lindo ayudante va a pasar con el micrófono y después de leer cada pasaje pueden compartir observaciones. I said your beautiful assistant was going to go around. My beautiful assistant. The first passage is Matthew 5:17. Entonces el primer Any pasaje volunteers? es Mateo 5:17. Mateo 5:17. ¿Quién puede leer? Am I going to have to offer candy? Mateo capítulo 5, versículo 17. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. So what did Jesus say about himself? Entonces, ¿qué dijo Jesús sobre sí mismo? No vino a quitar la ley, sino a hacerla cumplir. You're going to have to translate for me. That he didn't come to abolish the lay, but to fulfill it. Let's fulfill it. Okay. Lucas 24:27. Lucas 24:27. Lucas 24:27. Volunteers. I have ¿Quién candy. quiere? Okay. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en toda la escritura, en todas las escrituras. So what did Jesus say about himself? ¿Qué dijo Jesús sobre sí mismo? Les explicó acerca de él, lo que estaba escrito acerca de él. Okay? Do we understand the gravity of that statement? Sí. Bueno, acá yo lo que entendí de esto es que desde los comienzos, donde desde Moisés, desde la creación en sí y desde Moisés, él habla de él. Por eso es que él explica aquí lo que está escrito en las escrituras. Todo es él. Gracias.
So he is written about in all of the scriptures. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Lucas 24:44. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Gracias. So what did he say about himself in that verse? ¿Qué dijo acerca de sí mismo? Do you detect a pattern? ¿Hay un patrón? Que él está cumpliendo. Él está cumpliendo lo que dice la ley desde el principio. He's fulfilling what's always been there in the law. Okay. Okay. Juan 5:39. John 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias. So he said the very scriptures testified about him. Las mismas escrituras testificaban acerca de él, dijo. And lastly, Hebrews 10:7. Y al final, Hebreos 10:7. Hebreos 10:7. Uno más. One more. It's not that late. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gracias. So what did he say in that verse? ¿Qué dijo? The scriptures were written about him. Que las escrituras están acerca de él, son acerca de él. Say something? Say something? Here we go. Quiere decir que toda la escritura desde el principio del Antiguo Testamento está indicando al Maestro hasta el Nuevo Testamento también. Todo se habla de toda la palabra. Everything's pointing to him. Very good observation. Jesus said in these 5 verses that he was the very theme of the Bible. Jesús dijo 5 veces que él es el mismo tema de la Biblia entera. Once is enough to get your attention, but 5 times better make you stand up and listen. Una vez sería importante, pero 5 veces debe llamarnos mucho la atención. This is an important teaching. Esta es una enseñanza importante. Jesus is the Word of God. He is the message from God. Jesús es la palabra, el verbo. Él es el mensaje de Dios. John 1 verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. And also in chapter 1 verse 14, it says, and the Word became flesh and dwelt among us. Y en el 1:14 el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. And this is the part I love, that we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father. Y me encanta esta parte, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. So in these verses, Jesus is referred to as the Word. Así que en estos versículos se refiere a Jesús como la palabra, el verbo. The Word was with God and the Word was God. Que esa palabra estaba con Dios y era Dios. So Jesus is completely God. Pues Jesús es completamente Dios. The essence of God became flesh. La esencia de Dios se hizo carne. Now he is completely God and completely man. Él es completamente Dios y completamente hombre. The Greek term logos means word of God. El término logos de griego significa palabra de Dios. It is very rich in meaning and worth studying
but we don't have the time right now. Está cargado con significado y digno de estudiar, pero no tenemos el tiempo en este momento. The term word also had significant meaning to the Hebrews. Ese mismo término, palabra, tenía mucho significado para los hebreos. God created all things by his powerful word. The word of God was his power. Dios creó todo por medio de su palabra poderosa. La palabra de Dios era su poder. To the Greeks, logos was the unifying principle in the universe that held all things together. Para los griegos, el logos fue el principio unificador en el universo, en que todo se consistía. And Jesus is all of that. Y Jesús es todo eso. Jesus is the final word on the human condition. Jesús es la palabra final sobre la condición humana. The world gives us messages about our human condition. Hay mensajes que nos da el mundo sobre nuestra condición humana. Some say that our problem is a lack of education or social injustice. Algunos dicen que nuestro problema es falta de preparación o injusticia social. Some say a lack of liberty or the presence of conflict or economic inequality. Algunos hablan de falta de libertad, presencia de conflicto, inequalidad económica. And in speaking to our human condition, the world offers solutions to solve our problems. Hablando de nuestra condición humana, el mundo ofrece soluciones a este problema. The world talks about political and economic, El mundo social and cultural reform. El mundo habla de reformas políticas, económicas, sociales y culturales. And all of these are absolutely inadequate. Y todos estos son carecientes. Inadecuados. Bueno. Okay. Okie dokie. The final word on the human condition is found in Paul's letter to the Romans in chapter 3, verse 23. La palabra final sobre esta condición humana se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. That verse says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Que dice que todos han pecado y quedan cortos de la gloria de Dios. The final word on the divine solution is the next point on our outline. También, Jesus is the final word on the divine solution. El siguiente punto es la palabra final sobre la solución divina. He said that our human condition is that our problem is sin, which leads to death. Jesús dijo que Jesús dijo sobre la condición humana que nuestro problema es pecado y muerte. Jesus gave us a solution to this problem by giving up his life on a cross as payment for our sin. Y nos dio la solución a este problema en dar su vida en la cruz como pago por el pecado. And 3 days later, he rose from the dead. Y 3 días después se resucitó. Obedience to him will also have significant impact on social problems. La obediencia a él también tendría un impacto significante en los problemas sociales. Although they will never be fully solved until he returns to reign in righteousness. Aunque no habrá solución final y completa hasta que regrese. The next point on our outline is Jesus is our grand example. Siguiente tenemos Jesús es nuestro gran ejemplo. He is our example of true love. Nuestro ejemplo de verdadero amor. First, love for his Father by showing a very difficult obedience. Primeramente, amor por su Padre en su obediencia difícil. Paul said to the Philippians, "And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, death on a cross." Pablo dijo a los filipenses que voy a leer. Probably should have warned you about that. En Filipenses 2:8,
Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. For Jesus, obedience was difficult. Para Jesús, la obediencia fue difícil. It meant that he had to leave glory and take on human flesh. Significó que tenía que dejar la gloria y tomar la carne. And then die for sinful humanity in shame on a cross. Y después morir por la humanidad pecaminosa o pecadora humillado en la cruz. I love what the writer of Hebrews said, and I'm going off script again. Okay. In Hebrews 12. Me encanta lo que dice el escritor de Hebreos. Just a portion of that said that Jesus, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and having sat down at the right hand of the throne of God. En Hebreos 12, versículo 2, que Jesús, autor y consumidor de la fe, quien por el gozo delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. He did this in obedience to his Father. Él hizo esto en obediencia a su Padre. The Gospels have much to say about the Son's obedience to the Father. Los evangelios dicen mucho acerca de esa obediencia. Jesus tells us that love is demonstrated in obedience. Jesús nos dice que la obediencia o el amor se demuestra a través de la obediencia. The Apostle John was quoted Jesus as saying, "If you love me, keep my commandment." El apóstol Juan cita a Jesús en decir, si me amas, guarden mis mandamientos. Then we see Jesus' love for others as he laid down his life. También vemos ese verdadero amor por otros al entregar su vida. You want to pull up John 10? It'll be 10, 11, 15. I'll just read those one at a time. Ujú. In John chapter 10, the Apostle John quoted Jesus when he said, Entonces, en Juan 10:10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I came so that they would have life and have it abundantly." Juan escribe, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. I am the good shepherd. Yo The soy, good shepherd lays down his life for the sheep. yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Y en Juan 10:15, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. And then very quickly in Romans chapter 5, Paul said, Y ahora en Romanos 5, "But God demonstrates his own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us." Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. So Jesus is our grand example, first by his true love, and then with some strange strategy. Entonces Jesús es nuestro gran ejemplo, primeramente por su verdadero amor y después por sus estrategias extrañas. Strange strategies means that God accomplished our redemption in odd ways, at least to us. Estrategias extrañas quiere decir que Dios cumplió nuestra redención a través de extrañas maneras. In unexpected ways that are contrary to normal thinking. Por maneras inesperadas que son contrarias a nuestra manera de pensar. The first of those would be his obscure birth. Primero, su nacimiento un poco oscuro. Jesus, the King of Kings, was born in obscurity. Jesús, el Rey de Reyes, nació en la oscuridad. He is the creator of the universe and our coming king, yet he was born as a baby. Es el creador del universo y nuestro rey, y aún así nació como bebé. There was no announcement,
no parade, and no welcome team. No hubo anuncio, no hubo desfile, no hubo equipo para darle la bienvenida. And no chocolate cigars. Y no hubo cigarrillos ni cigarros para celebrar, ni de chocolate amarillo. Oh. Él dijo chocolate, yo agregué amarillo. Oh, where do we come up with these? The next strange strategy is uncompromising or unpromising recruits. La siguiente estrategia extraña sería reclutas poco prometedores. Jesus chose fishermen like Simon, Andrew, James, and John. Jesús escogió pescadores como Simón Pedro, Andrés, Santiago, Juan. He chose tax collectors and thieves like Matthew and Judas Iscariot to be his disciples. Publicanos y ladrones como Mateo y Judas para ser sus discípulos. That is not a promising group of people. No es un grupo que promete mucho. However, as they spent time with Jesus and were discipled by him, we see different men. Sin embargo, mientras pasen tiempo con Jesús y fueren discipulados por Él, vemos a hombres cambiados. In Acts chapter 4, in verse 13, we read this. Dice en Hechos 4:13. Now, as they observed the confidence of Peter and John and understood that they were uneducated and untrained men, they were amazed and began to recognize them as having been with Jesus. Hechos 4:13 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. If you get a chance this evening or over the next few days, read the second chapter of Acts and notice how Peter's life had changed. Si tienen oportunidad en estos días, leen Hechos capítulo 2 para ver cómo había cambiado la vida de Pedro. He went from denying that he knew Jesus before his crucifixion Antes había negado a Jesús justo antes de la crucifixión, to proclaiming Jesus, the one you crucified, to the Jewish leaders at Pentecost. y luego proclamó que Jesús había sido matado por los judíos I almost want to go. en el día de Pentecostés. He proclaimed that Jesus, the one they crucified, the Jewish leaders that could have him put in jail, Proclamó a los líderes judíos que habían matado a Jesús que ellos tenían la culpa that could have him beaten and tortured. y ellos podían haberle torturado o mandado a la cárcel. He said, "You crucified him." Dijo, ustedes lo hicieron. What boldness. I love Peter. He had unusual enemies. Tenía enemigos inusuales. Jesus' enemies were the religious leaders. Los enemigos eran los líderes religiosos. He was hated by the good guys or the elite or the pompous religious leaders, the people that most folks wanted to be loved by. Los buenos, los élites, los importantes, los líderes religiosos eran la gente que lo odiaban. Una gente que mucha gente quería. And his last strange strategy was a curious conquest. Y últimamente la conquista curiosa. Curious conquest refers to the cross. Se refiere a la cruz. It was on the cross that Jesus defeated sin and death, shown in Colossians chapter 2. Fue en la cruz que Jesús Jesús ganó contra la muerte y el pecado. Oh, okay. What a strange way to gain victory over death, by dying. Una manera extraña de ganar la victoria sobre la muerte por morir.
in the book of John, Jesus said, "In the world you have tribulation, but take courage. I have overcome the world." En el libro de Juan, Jesús dice, en el mundo tendrán problemas, tribulaciones, pero anímense, he vencido el mundo. In the book of Revelation, John points out that Jesus is the King of Kings and Lord of Lords and the Lamb of God who has overcome the world. En el libro de Apocalipsis, Juan escribe que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero de Dios, quien ha, vencido el mundo. Now let's look at page 16 and fill in some of the blanks on this Ahora vamos on this graphic. Página 16. 16. Sí, we skipped these. Oh. Is all. Oh, Or do we you skip just it? want to skip that? I can skip it. That's fine. We can skip that. Sí, es que él no iba a hablar de Well, eso. You know, I didn't fill in the his final words. Let me do that. It would be on page 8 for you. What's that? Page 8 for you. Oh, that. Yeah, I knew where that was. I just wanted to get everybody. Yeah, we're down at the bottom of page 15. Okay, Okay. en el pie de página 15. The bottom of page 15. Jesus' final words in Matthew 28 were to make disciples. Sus palabras finales en Mateo 28 eran que hagan discípulos, To introduce people to Jesus. que presenten Jesús a la gente. He provides life and he models Él life. provee vida y él modela la vida. And let's look at principles to live by on the last page. Vamos a los principios para vivir. Oh, there it is. You want to do that? Hmm? Do they want to fill that in? Probably, if you want to do it. Let's do it. Okay. Vamos saltando. Sí, vamos a hacer esto. Well, we found it. Yeah, let's go ahead and do that. Up at the top left, pre-existent God. Que tenemos ahí cerca de donde dice el cielo, Dios preexistente. And then from heaven and glory he descended Desciende. to the Ahora sí estamos en página 16. Encarnación. And Con- became the God-man. Concebido por el Espíritu Santo y nacido de una virgen. Ahí a la parte desciende, concebido por el Espíritu Santo, nacido de una virgen. And then he was followed and performed miracles and Abajo teaching. en encarnación tenemos Dios hombre, And grew in Dios popularity, hombre. but also grew in opposition. Entonces vemos a menudo que es seguido, hace milagros, enseña, entonces ahí va, por seguido va milagros, enseñanzas, creciendo en popularidad. And between the incarnation and the crucifixion, he was exemplified the suffering servant. Entonces ahí entre encarnación y crucifixión tenemos siervo sufriente. And as I read in Hebrews, he then ascended and was seated at the right hand of God. Como leímos en Hebreos, ahí por este lado, sentado a la diestra de Dios y él intercede. And this just blows my mind. He sits at the right hand of the throne of God and intercedes for me. Eso es maravilloso, que él está a la diestra de Dios y intercede. And one day, he is coming again. Y que un día va He will a regresar. return. And he will return not as the suffering servant, he will return as a conquering king and the righteous judge. Regresará no como el siervo sufriente, sino como el rey conquistador y juez justo. Now, let's quickly look at some principles to live by. Ahora sí, a los principios para vivir. Humanity's answers to our dilemmas are weak and flawed.
Primero, las respuestas de la humanidad a nuestros dilemas son débiles y con fallas. Buenas. Dilemas. Nuestros dilemas. Okay? Did we get that? Okay. Dos. God's answers to our dilemmas is strong and sound. Dos, la respuesta de Dios a nuestros dilemas es fuerte y sana. You can't get much stronger than the Son of God coming to earth and dying in our place. No puede haber nada más fuerte que el Hijo de Dios llegando para morir por nosotros. Tres. Don't look for Jesus' example to be easy. True love seldom is. 3. No esperes que el ejemplo de Jesús sea fácil, el verdadero amor rara vez lo es. And cuatro. Don't look for Jesus' example to be usual. God's methods seldom are. Y 4. No esperes que el ejemplo de Jesús sea usual, los métodos de Dios rara vez lo son. God bless you and have a good evening. Dios les bendiga, que descansen bien. No se We vayan. can unlock the doors now. Yes. Vamos a quitar el seguro. ¿Anuncios? Uh, ¿Anuncios?